Attorney del Departamento de Justicia en la División de Defensa de la Competencia y como administrador de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Oficina de Administración y Presupuesto. Ha sido profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Nueva York. Ahora es profesor de Derecho en la Universidad de George Mason y profesor visitante en la Facultad de Derecho de la University College de Londres. Juez Ginsburg, es también un placer tenerlo junto con todos el resto de los jueces aquí. Muchas gracias por venir. Como ustedes saben, el juez Ginsburg tenemos el honor de tenerlo apenas por un día y muchísimas gracias nuevamente por hacer este viaje. Thank you very much. Muchas gracias. Como ustedes verán, cuando yo doy clases en los Estados Unidos o en casa, yo me he visto diferente. Este es George Mason, que fue uno de los formadores o creadores de nuestra Constitución y estaba muy temeroso de la concentración de poder en el nuevo gobierno federal. Él era un antifederalista, es decir, defendía los derechos de los estados, temiendo la concentración de un poder central o un gobierno central. Y la universidad donde yo laboro pues tiene el nombre de él. Quiero agradecerle a este programa por habernos reunido a todos el día de hoy. Este primer día ha sido muy estimulante para mí y pienso que la mayoría de ustedes no sabrían esto, pero los intérpretes han hecho un excelente trabajo para aquellos de nosotros que no hablan español. Gracias. Me gustaría muy brevemente hacer un experimento. Me gustaría que todos los jueces, por favor, levanten la mano. Levanten la mano, excelente. Y aquellos que han tenido uno o más cursos o han tomado clases de economía, bajen la mano. Así que, si usted nunca ha tomado un curso de economía, mantenga la mano arriba. Ok, ¿cuántas personas tomaron 2 clases o más de economía? 2 clases o más de economía. Bueno, no está nada mal. Digamos que como un tercio de nosotros. Un truco cruel fue jugado. Nosotros fuimos a la escuela de leyes y luego somos jueces en un cuerpo de ley que ha adoptado aspectos de economía como la sustancia de la ley. Así que eso fue un truco cruel y el desafío para nosotros ha sido tener que aprender suficiente economía para que no seamos peligrosos. Ahora voy a hablarles un poco acerca de la posición dominante como término europeo y en Estados Unidos el monopolio. No tenemos el término de abuso de posición dominante, pero sí penalizamos el intento de monopolio. Así que pensemos en el universo de la ley de competencia. Creo que Sir Roth nos dividió esto en 3 segmentos. Uno, que era la actividad de carteles o acuerdos entre competidores del mismo nivel, que son acuerdos horizontales. El segundo, que es el control de fusiones. Y el tercero, que es las prácticas de exclusión de una firma única. No un grupo de competidores o no 2 partidos que se fusionan, sino una sola firma o empresa que se acusa de violar las leyes de anticolusión. Y están tratando de monopolizar el mercado. Estas son prácticas de exclusión que vamos a estar discutiendo y los 3 elementos o los tipos de prácticas de exclusión que yo voy a estar abordando brevemente son los monopolios o el intento de monopolio y otras prácticas de exclusión. Las prácticas de exclusión son un conjunto abierto. Las firmas o las empresas inventan nuevas formas de excluir a competidores de tiempo en tiempo.
Y es nuestro desafío diferenciar entre nuevas prácticas empresariales que son exclusionistas y aquellas que son simplemente exitosas en adquirir una actividad o una participación en el mercado, pero no porque son contrarias al bienestar del consumidor, sino más bien porque son favorables al consumidor. Si una nueva empresa o firma inventa una nueva forma de desarrollar un negocio, podría tener mucho éxito que ocupe todo el mercado o casi todo el mercado, pero eso no es algo malo. Esto se debe a que los consumidores han preferido o les ha gustado la nueva práctica, usualmente, pero no siempre. Así que hay una tradición en los Estados Unidos, afortunadamente, de inhospitalidad, de sospechar de las nuevas formas de desarrollar negocios. Cuando el tener franquicias se hizo algo de moda en los 50, las cortes estaban siempre muy sospechosas. Todas las franquicias tenían que comprar todos sus productos de la franquicia dueña. Así que en McDonald's, por ejemplo, se compra la franquicia y todas las servilletas y todas las carnes y todos los productos lo tiene que comprar de McDonald's. Y eso pareciese, especialmente cuando McDonald's se convierte en algo muy exitoso, parece entonces como algún tipo de práctica monopolística, y el mundo de franquicias se quejó. Dijeron: yo puedo comprar cosas que son igual de buenas de otros proveedores, pero este contrato me está obligando a comprar algo directamente a McDonald's nada más, y esto no debe ser legal ante el derecho de la libre competencia. Entonces, por ejemplo, los hoteles creo que realmente crearon un concepto interesante cuando el sistema de las avenidas o las carreteras interestatales, y después del tiempo de prosperidad de los años 1950, cuando se manejaba de un estado al otro con facilidad en los Estados Unidos, ellos ofrecieron, por ejemplo, el Holiday Inn, McDonald's y otros, ofrecieron una garantía, y la garantía consistía en que donde sea que usted paraba en un Holiday Inn, te daban exactamente lo mismo que tú recibirías en otro Holiday Inn. No habría cambio en calidad y tampoco habría un ni incremento ni un decremento, o es decir, que se baje la calidad. Al principio las cortes comenzaron a declarar esos contratos ilegales, pero cuando la economía del negocio se explicó bien después de algunos años, entonces se convirtió en una práctica totalmente inofensiva, de acuerdo a la ley de libre competencia. Esta gráfica me gustaría utilizarla. Voy a utilizar la gráfica de Tomás Mancheco. Conocemos que en el mundo real no hay aspiradoras, es decir, vacíos. El vacío es una construcción de un físico, es una idea inventada, pero realmente no hay vacíos dentro de nuestro universo conocido. Asimismo, no hay mercados perfectos. Es un concepto construido, es algo que utilizamos porque nos ayuda a comprender el mundo. Solamente hay ciertos grados de imperfección. Y si la ley intenta abordar cada imperfección del mercado, nosotros tendríamos una pobreza muy diseminada. Estaríamos sustituyendo la imperfección gubernamental por la imperfección de mercado, y la mayoría de las imperfecciones del mercado no vale la pena ser corregidas, o inclusive pueden ser una ilusión, inexistentes en lo absoluto. En el mundo verdadero nosotros tenemos que hacer decisiones o tomar decisiones entre un tipo de riesgo y un tipo de imperfección. Por ejemplo, un riesgo o error tipo 1 versus el tipo 2. Así que lo más simple y lo más importante que usted puede hacer para comprender la ley moderna de competencia, o más bien la economía de la competencia libre, es que si la práctica da un resultado en mayores ventas unitarias, entonces es mejor para los consumidores. Del lado izquierdo tenemos una gráfica de competencia perfecta, donde el precio P está acá arriba, y a la derecha tenemos un precio mayor
PM, es decir, monopolio, la cantidad se ha cambiado de QC a la QM, es decir, menos unidades son compradas. El consumidor, el beneficio para el consumidor, que es la parte celeste, se ha reducido. Ahora, lo que las personas estaban dispuestos a pagar versus lo que ellos tuvieron que pagar. Ellos, por ejemplo, pagaron $1 por el cuadernillo, pero quizás si costaba $2, yo igual lo hubiera pagado. Algo de valor para mí de $2 y yo nada más tuve que pagar $1. Así que eso es el excedente del consumidor o el beneficio al consumidor. La cantidad de unidades que se demandan se mueve hacia la derecha y esto aumenta el excedente del consumidor, y esta práctica definitivamente es a beneficio del consumidor. De igual forma, la cantidad y los precios están relacionados de forma inversa. Cualquier incremento en precio conducirá a un bajón de precio. Ahora, si es una mejora en calidad, esto puede conducir a vender mayores cantidades o unidades. Y esto lo mencionaba el señor Mancheca. Si todos los carros usan como un Toyota y alguien viene e inventa el Mercedes, entonces no habrían más ventas a pesar de que el precio sea más alto que lo que había antes. Así que habría más excedente del consumidor que se produce. Básicamente esto es lo único que usted debe saber acerca de la economía del mercado para poder practicar la ley de competencia como juez. Hablamos anteriormente el día de hoy acerca de la regla de la razón y la diferencia entre la sanción per se y la que se da por la regla de la razón. Es una dicotomía que confunde. Hace 100 años atrás, la Corte Suprema de Estados Unidos creó esta dicotomía y desde entonces ellos han estado reconociendo cada vez más que estos son casos de grados más bien. Así que cuando hablamos de la fijación de precios, es per se y es ilegal. Lo que tenemos en mente es que un grupo de competidores se reúnen y determinan un precio para su producto. Y eso es per se y es ilegal. Pero decir que es ilegalmente per se pone una presión enorme. En realidad fue en efecto una fijación de precios. Fue el mismo producto. Era algo que beneficiaba al consumidor. Esto es un caso de 1918, un caso antiguo, casi de 100 años, un caso en el mercado de granos en Chicago, Balsam. Y como en cada mercado eficiente hay varias normas, reglas que definen la unidad de la transacción. Un bulto de trigo, por ejemplo, o una tonelada de acero, o una cierta cantidad de jugo de naranja que se debe entregar a 90 días a partir de la fecha. Cada término está definido. La única variación es el precio. Lo mismo con el mercado de valores. La única variación es el precio. No puedes decir, quiero comprar la mitad de una acción. No, no se puede. Hasta que vinieron las computadoras, no podía manejarse siquiera algo que no fuese de un número redondo. O sea, fracciones no se manejaban. Esto es información, pues, dilucidada por el Premio Nobel de Economista hace 40 años atrás, para facilitar las transacciones, para minimizar los costos de transacciones, para que entonces se den más transacciones a menor costo. Y esto significará que van a haber muchas reglas. La Junta de Reglas de Comercio decía, nadie puede hacer comercio antes de las 9 de la tarde, nadie lo puede hacer después de las 4 de la tarde, y no lo puede hacer lejos del lugar de intercambio comercial o en sábados,
o con ciertas limitantes, muy restrictivo. Y el Departamento de Justicia hablaba de un caso de per se, donde la Corte Suprema de Justicia tuvo que dar un paso hacia atrás entre per se y la regla de razón. La pregunta, en realidad, la verdadera prueba era para determinar la legalidad. Si la legalidad es la restricción impuesta por la bolsa, si es tal que suprime o hasta destruye la competencia. Pensemos en las ligas deportivas, el fútbol o en cualquier deporte organizado con equipos. Hay una gestión central, una gerencia central que crea la competencia, que tiene toda clase de reglas acerca de cuándo pueden jugar, dónde pueden jugar, cuántas transmisiones televisivas, etcétera. Y muchas de esas reglas son esenciales para poder desarrollar la competencia. ¿No sería interesante si un equipo puede comprar a todos sus mejores jugadores? No hay razón por la que esa misma liga de deporte regule el precio de las camisetas con los nombres de los equipos. No hay una razón, no promueve la competencia para regular la cantidad de veces en la que uno puede aparecer en televisión. Así que tenemos un sistema de una industria que está llena de reglas, y algunas de esas reglas todas parecen de fijación de precio. Pareciera que todos se reunieron a fijar precios, y algunas de esas reglas promueven la competencia, hacen que el deporte sea más atractivo para los consumidores, y otros simplemente incrementan el precio. Y saber diferenciar entre ellos es la verdadera tarea de la regla de la razón. Para poder comprender esto, aún en el caso de una liga de deportes, como dice la Corte en la opinión de 1918, en realidad uno debe saber bastante acerca de la industria antes de poder decir si una regla es razonable y pro competencia o todo lo contrario y suprime el comercio. Y el escrutinio que se requiera para esto no es un escrutinio completo bajo la regla de la razón o no escrutinio bajo per se para una sanción. Así que nuestras cortes han desarrollado grados de preguntas o consulta. Una revisión rápida es un paso que se da, y la corte dijo las preguntas que son apropiadas para las circunstancias de acuerdo a lo que se requiere, lo que no da mucha guianza y permite que las cortes hagan lo que consideran que es necesario en cuanto a las consultas que se deben hacer por el caso. ¿Cómo uno puede determinar si el efecto de la práctica es pro o anticompetitivo? Enseñando la economía de contratos para los jueces, tenemos una ilustración que muestra varios hombres en un bote y todos están remando. Tenemos dos botes, dos columnas dentro de cada bote, y todos están luchando para remar y poder impulsar el barco. Y atrás hay un hombre con un látigo que le está dando duro con el látigo. ¿Esto a qué parece? Bueno, algunas personas dirían, esto parece un barco de esclavos de una flota romana o algún tipo de variación. Pero, ¿qué hay de esta historia? Si todos los que estaban moviendo, remando, contrataron al tipo que les daba con el látigo, porque eso me iba a generar más trabajo. Las cosas no siempre son como aparentan. Uno tiene que hacer las preguntas apropiadas de acuerdo a las circunstancias para darse cuenta realmente de cuál es el efecto competitivo de alguna práctica. El juez Covington o la juez Covington nos dio un ejemplo.
donde hay varias reglas y algunas parecen de anticompetencia, pero en realidad al final eran lo opuesto, era necesario para un mercado competitivo. ¿Y cómo sabemos si es necesario para construir la práctica competitiva? Bueno, vende más boletos. La cantidad incrementa en esa gráfica, más consumidores, más excedente del consumidor y no menos, ya sea que el precio incrementó o no incrementó. Ahora, en el caso del mantenimiento de precios de reventa, y esto ya lo mencionó la juez cuando habló ella de la joyería, y yo creo que esta es una cita muy importante del tribunal. Es el balance general de beneficios y costos es probablemente casi el mismo, y como dijo el juez Ross, se dividieron 4 a favor, 4 en contra, 5 a favor. Solía ser per se ilegal esto, pero ahora estaría sujeto a la regla de la razón. Y los 4 que estuvieron en desacuerdo dijeron, no es que creemos que siempre es malo y per se tiene que ser ilegal. Nunca lo dijeron. El juez Breyer fue el que escribió la opinión para los 4 en oposición. Dijeron, es que este es un precedente que tiene 99 años. Debiéramos dejar que el Congreso lo cambie si ellos desean cambiarlo, en vez de cambiarlo nosotros. Era acerca de la competencia institucional, no acerca del mérito del caso. Y la mayoría, los 5, dijeron, como yo dije anteriormente, bueno, la literatura económica ha cambiado desde que se publicó esa ley. La literatura dice que hay circunstancias, y no son poco comunes, donde el mantenimiento del precio de reventa es pro competencia y es mejor para los consumidores. Así que vamos a permitir que los tribunales inferiores digan que, no que digan que sea per se malo, sino que lo miren. Entonces el balance global entre los beneficios y los costos es fácil de decir, pero es difícil de alcanzar. Y es costoso, como nos dijo la juez Covington. En 1977, nuestro tribunal dijo que las limitaciones territoriales en contratos de distribución ya no son ilegales per se. Dijeron, de hecho, el no precio, tiene usted fabricante y tiene distribuidores. Y el fabricante dice, usted puede tener el contrato de distribución para California del Norte y usted puede tener California del Sur, y usted no puede abrir un almacén en el territorio del otro, ni puede vender productos que vengan a clientes que vengan de ese territorio. Nuestro tribunal dijo que eso es per se ilegal, y en 1977 dieron vuelta atrás y dijeron, de hecho cometimos un error hace tiempo atrás. Eso es un sistema para mejorar la distribución de los fabricantes y permitirle a los vendedores al por menor hacer su negocio. En 2007 dicen lo mismo vale para el precio. Era una distinción artificial entre limitaciones de precio vertical y limitaciones que no son de precio. Todos deben caber bajo la regla de razón. Pero lo que pasó en 1997, cuando dijeron que las restricciones no atadas al precio ahora van a ser por la regla de la razón. Yo hice un artículo como 10 años más tarde. Hubo 44 casos reportados. Los querellantes ganaron 42. De los 2 que ganaron los querellados, yo creo que uno quedó sin decisión final. Entonces, en tema práctico, lo que ocurre cuando es regla de la razón, la gente simplemente no demanda, solamente en casos muy extremos. Se vuelve de facto un caso per se. Yo puedo combinar todo mi latín aquí en una sola oración. Per se, de facto, ilegal. O legal, más bien. Pero ahora están sujetos a la regla de la razón. Ahora, sí, voy a pasar a precios predatorios. Eso es precio por debajo del costo. Ahora, ¿por qué? ¿A qué compañía se le ocurriría vender sus productos bajo el costo? Yo no estoy hablando de la liquidación o eliminando el inventario, etcétera. No, en las cosas, en el diario vivir, poner su precio por debajo de sus costos. ¿A quién se le ocurriría eso? Bueno, la queja
cuando se presenta este tipo de casos es que la idea es que alguna compañía que está bastante bien financiada mantendrá sus precios por debajo del costo, los competidores no podrán competir, quedarán fuera del negocio, excluidos del mercado, y el que tiene estos precios bajo el costo terminará siendo el que monopolice el mercado. Ello sería entonces un argumento de los Estados Unidos de que eso es un intento de monopolizar. Si es con una participación considerable del mercado, en Europa sería entonces ya con otro título. Pero aquí la pregunta es, mire, significa que la compañía tiene que tomar ciertas pérdidas inevitables en el presente, en la esperanza de recuperar eso a través de precios supranormales en el futuro. Eso no tiene sentido si las firmas que se van del mercado pueden regresar, si la compañía reduce sus precios o sube sus precios. Y puede tener sentido si usted tiene suficientes condiciones ya preparadas, pero parece ser algo como un unicornio, ¿no? La Corte Suprema en nuestro país dijo que veía eso con extremo escepticismo de esta teoría de exclusión. Lo dijeron en los años 80 y ha habido muy pocos casos privados presentados ante los tribunales desde entonces, y no estoy seguro que ha habido casos exitosos. En el caso de American Airlines, el reclamo era que American reasignó aviones de rutas más rentables a rutas menos rentables, bajó los precios en esas rutas menos rentables para eliminar a las líneas de costos más bajos. El argumento era que, habiendo salido del mercado, ya American podía subir sus precios una vez más. Si hay algún mercado donde la entrada es bastante fácil, es el mercado de líneas aéreas. Volver con esos aviones. Si la compañía no ha abandonado su espacio en el aeropuerto, puede readquirir más áreas en los satélites y en los corredores. Entonces, no es plausible pensar que ese sería un método para monopolizar un mercado. District Court, Trial Court. El tribunal dijo, mire, y dijeron correctamente cuál es la doctrina. Lo que hace American Airlines sería ilegal solo si están vendiendo por debajo del costo. Ahora, el costo se puede debatir todo el día sobre cómo fijar el costo, pero están vendiendo debajo de su costo, es la primera pregunta. ¿Y acaso es posible que pudieran recuperar sus pérdidas cuando hayan eliminado a toda su competencia? Entonces el tribunal hace esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la medida apropiada del costo? ¿Y cuál es la probabilidad de el reingreso de esas líneas aéreas si la American tuviese el éxito de eliminar su competencia? Y el tribunal dijo que no hace falta un juicio. El reclamo del gobierno, este es el Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos presentó esta demanda. El argumento del gobierno falla porque American no fijó un precio por debajo de la medida del costo, simplemente igualaron el costo de sus competidores. Y luego, al protegerse ella misma, el tribunal dijo, aun cuando American hubiese puesto precios por debajo del costo, no hay probabilidades de poder recuperar esas pérdidas al elevar los precios por arriba del nivel competitivo. Eso es como un resumen típico de la mayoría de los casos que se presentan en los tribunales alegando precios predatorios. Vayamos entonces a ventas atadas, otro tipo de práctica excluyente. En esta instancia, la compañía que se llama Trident tenía una patente, que era precios en cartón, y daba la licencia a la compañía si ellos utilizaban la pintura de Trident, la tinta de Trident. Entonces, te puede utilizar esta patente, pero siempre usa nuestra tinta. Eso lo puede hacer por contratista y se puede hacer por ingeniería. Si usted compra una impresora HP, solo
funcionan los cartuchos HP hasta que alguien venga y crea un cartucho alterno, y luego HP puede poner en el contrato una cláusula diciendo que usted no va a utilizar ninguna otra tinta. Esta es una situación industrial, y la mayoría de los casos de defensa de la competencia es de una compañía contra otra compañía, no es por los consumidores. Las acciones colectivas sí son por los consumidores, pero la mayoría de estos casos son compañía contra compañía. Entonces viene un vendedor independiente, y dice: me están excluyendo del mercado. El que haya comprado una impresora Trident tiene que comprar tinta Trident, y no, a mí no me queda mercado. Entonces están extendiendo su posición de mercado de la máquina, la impresora, y están entrando en el mercado de la tinta. Y el tribunal dice: bueno, tiene que demostrar que el querellado tiene el poder del mercado, y tener una patente no basta para demostrar eso. Eso es solamente importante porque en el pasado la gente solía pensar que si usted tenía una patente, usted tenía poder de mercado. Y la gente decía: bueno, ¿qué es una patente? Un monopolio. Un monopolio de hacer algo, una práctica de negocios, o una pieza de equipo, un farmacéutico. Por eso es un monopolio un poquito curioso. Yo tengo un monopolio sobre mi patio de atrás. Yo puedo evitar que cualquier persona entre a mi patio, pero eso no me da ningún poder de mercado. La mayoría de las patentes no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Nunca generan ni regalía ni nada. Las patentes que se utilizan puede que no confieran poder de mercado, y si lo haces, entonces es legal, pero sería ilegal utilizarlo para entrar en un mercado secundario. Entonces lo que trae es la pregunta siguiente: bueno, es una extensión de mercado. Bueno, ¿cuál es el mercado del producto? Lo que estábamos escuchando en la última hora. Los automóviles empezaron a ser utilizados por los consumidores comunes después de la Primera Guerra Mundial. No venían con radio. Motorola inventó el radio de auto, contrató con los fabricantes para instalar su radio. Antes que eso, la gente hacía radios para conectarlos a los autos. Esa gente estaba en una posición difícil, porque de repente ahora los autos vienen con radios instalados. ¿No le parece que eso es como Google adquiriendo una agencia electrónica de viajes o un servicio de cartografía? Y luego la gente que es independiente, que venden servicios de cartografía de internet, dicen: es injusto porque todo el mundo va a utilizar el de Google y nos van a dejar a nosotros fuera del mercado. Bueno, ¿qué va a decir Google? Google va a decir: es parte de un sistema operativo. Bueno, quizás es una buena defensa y quizás no lo sea. Microsoft dijo: bueno, el Internet Explorer es parte de nuestro sistema operativo, y sí, al Netscape Navigator lo está dejando fuera del negocio, no lo sabemos. Ellos podrían entrar al mercado, lo único que tienen que hacer es inventar un nuevo sistema operativo para que lo acompañe y tratar de quitarnos el 98% que nosotros tenemos de participación de mercado. Ahora, si eso hubiera sido todo lo que había pasado, entonces Microsoft no se hubiera buscado ningún problema, pero ahí vamos a regresar. Bueno, entonces, zapato izquierdo, zapato derecho. ¿Cuál es el mercado ahí? ¿Son dos zapatos o es el izquierdo o el derecho? Pero para nosotros un par de zapatos es intuición que nos dice que un par de zapatos es lo que vale en el mercado. Ahora, nadie sale a comprar un zapato izquierdo y no puede demandar a las compañías por no vender sus zapatos izquierdos individualmente. Usted querría que esa persona que mete esa demanda pierda, porque sería una cosa ineficiente imponerle eso a los fabricantes. Los costos serían inferiores si los fabricantes hicieran zapatos y solamente lo venden en pares. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piden un par de zapatos, la mayoría, no todos. La demanda para zapatos izquierdos o derechos individuales es una demanda muy pequeña. Y eso también estas ventas también se pueden convertir en
discriminatorias. Ahora, discriminación por precios no es de por sí y ante sí anticompetencia. Usualmente es a menudo, mejor dicho, pro competencia, porque permite a las personas que no podrían comprarse el producto, se lo pueden comprar a un precio inferior. Entonces vamos a suponer que se tiene un descuento de estudiantes, discriminación de precios, ¿cierto? O descuentos por personas de la tercera edad. Es decir, si cobramos el precio uniforme, todas esas personas no serían parte del mercado, no podrían comprar el producto. Entonces la compañía decide hacer discriminación de precios. Las universidades estadounidenses son los mejores discriminadores por precio del mundo. Ponen su costo nominal en un nivel astronómico y luego entonces le dicen a sus padres, dígame todo acerca de sus activos y deciden cuánto pueden extraerle a cada familia. Y le cobran según su capacidad. Yo no sé si lo hacen en otros países o en América Latina. Sí, sí sucede. Ah, bien. En fin, eso puede ser pro competencia. Eso puede permitir que más personas puedan asistir a la universidad porque a algunos les cobran una gran cantidad y a otros se les cobra mucho menos, suficiente para cubrir el costo marginal a la institución. Quizás ni eso. Pero ninguna universidad anda demandando a otra universidad diciendo que aquí hay precios predatorios. Kodak inventó las cámaras baratas, las Instamatic le llamaban. Aquí hay gente que tiene la edad suficiente para recordarse de Kodak, espero que sí. Bueno, le pusieron los precios a casi cero, $1. ¿Por qué? Porque su negocio era la película, su negocio. Entonces, al cobrar poquísimo por la cámara y luego vender película, estaban discriminando por precios. Las personas que valoraban el producto porque sacaban muchísimas fotos, pagaban más. Y los que le importaba un poco, compraban la cámara y de vez en cuando usaban película. Pero el resultado general, el consumo general por los consumidores era mayor como resultado que si hubieran estado a un precio uniforme. Ninguna de estas prácticas por sí solas crean entonces responsabilidad antimonopolio, salvo que el vendedor tenga poder de mercado en el equipo y utiliza la atadura para obligar a otros competidores a salir del mercado. Ahora, Trident tenía una patente sobre su impresora sobre cartón. Ese era un monopolio ilegal y probablemente tenían poder de mercado y el tribunal se lo devolvió a los tribunales inferiores de primera instancia porque simplemente tener una patente no es suficiente. Tenía que determinarse si tenían o no poder de mercado. Tiene que hacer lo que decía Tomás. Tiene que hacer lo que le dijo Tomás Menchaca. Este es un artículo de fe de alto propósito religioso, que usted no tiene que venderle a nadie con el que usted no quiera hacer negocios. Negación de trato. Ahora, hay excepciones para propósitos sociales, porque solía ser que sería algo que se utilizaba para discriminación racial y otras prácticas que nosotros queríamos eliminar. Pero en términos de de negocios económicos, puramente económicos, una compañía podía rehusarse a vender a quien quiera que quería rehusarse y no tenía la obligación, ni estaba obligado a vender algo que facilitaría la competencia de su competidor. Entonces, en el caso de Aspen Skiing, había 4 montañas en el área de Aspen, Colorado, y 3 eran de propiedad de la compañía Aspen y una era de Aspen Highlands. Y por muchos años tenían un acuerdo entre ellos donde un visitante podía comprar un solo boleto y le valía para las 4 montañas. Y luego dividían los ingresos en proporción a donde la gente realmente utilizaba los boletos. Y en algún momento, Aspen Skiing, en la primera compañía, descontinuó, así que ya no vamos a participar más con usted. Entonces un visitante al área tendría que comprar 2 boletos separados si querían visitar las 4 montañas. Naturalmente la gente compraba
el boleto que les daba 3 montañas, y eso hacía gran daño a la compañía que solamente tenía una montaña que ofrecer. La otra compañía hasta le dijo, mire, nosotros vamos a pagar el precio total de los boletos y los venderemos como algo conveniente para nuestros visitantes. Y Aspen les dijo que no, simplemente no vamos a hacer negocio con ustedes, es nuestro derecho, no tenemos que hacer negocio si no queremos. Entonces Aspen Highlands presentó este caso diciendo que Aspen Skiing Company había ilegalmente negado a hacer trato. Esto fue en el 85. Y lo tengo aquí. El tribunal dijo, desde 1919, la regla ha sido que un negocio privado puede ejercer su discreción independiente de manera libre, decidiendo con quién hará negocios en ausencia de un propósito para crear o mantener un monopolio. Esa es la regla, desde 1919. Entonces el tribunal dijo que Aspen era responsable de los daños, que lo que estaban haciendo al negarse a hacer el trato era tratar de crear o mantener un monopolio. Ya tenían 3 de las 4 montañas, tenían 3/4 partes de los ingresos y pensaron que les iba a ir mucho mejor si no hacían negocios con la otra compañía. Ahora, en este caso en particular, usted tenía 3 elementos. Había esta historia existente de previa negociación. Había evidencia de que la negativa de continuar con ese acuerdo hacía daño a los consumidores, no solamente a la otra compañía, sino a los consumidores. Y Aspen no pudo presentar una justificación comercial legítima para su negatoria a hacer negocios. Ahora viene la siguiente pregunta. Estos 3 elementos todos son exigidos para poder probar una conducta ilegal de negarse a hacer tratos, o puede ser algo menos, puede ser 1 o 2 de estos. Y los comentadores que escriben acerca del caso están divididos sobre esto, si se necesitan los 3. Si se necesita una historia previa, ¿qué efecto va a tener eso? Si alguien está aconsejando a la compañía, ni empieza a hacer negocio con ese, porque puede que usted no pueda detener eso. Puede ser que el consultor le diga eso a una empresa, no haga negocio con ese señor. Entonces las consecuencias de estas reglas resultan bastante ambiguas. Pueden resultar hasta más dañinos para los consumidores como resultado que la situación que existía anteriormente. Y esto todavía está por decidirse, ¿no? Pero en el caso Verizon, que yo mencioné esta mañana, donde la compañía telefónica no quería proveer o no daba alquiler a sus conmutadores a la compañía rival, el tribunal le dijo, bueno, y el demandante en ese caso dijo, mira, esto es una instalación esencial, y el dueño de una instalación esencial tiene la obligación de acomodar a sus rivales para que exista la competencia para el beneficio de los consumidores. Y tengo que decirles que todos los que están involucrados en eso, todos los jueces y todos los abogados pensaron que esa era la ley. Y el Tribunal Superior, con la Corte Suprema, dijo, nosotros hemos hablado de doctrinas de instalaciones esenciales. Jamás hemos tenido ese caso. Los casos de primera instancia, los tribunales de primera instancia lo han interpretado así. Hubo un caso donde había un puente ferroviario para cruzar el río Mississippi, construido por una asociación de compañías ferroviarias, y entonces vino una compañía nueva ferroviaria y la quería utilizar, y el tribunal, y esto fue en 1920 y algo, el tribunal dijo que sí, tenían que permitirle a la nueva ferroviaria utilizar esa instalación, ese puente. Pero en Aspen Skiing dijo, nosotros nunca hemos dicho que hay una doctrina de instalaciones esenciales. Lo más que hemos dicho es lo de Aspen Skiing, y eso es en los extremos. Ahora lo que sabemos es que si se tienen todos los 3 elementos, usted está en problemas, su compañía está en problemas. Si alguno de esos falta, probablemente estamos todavía bien, probablemente no hay una violación, en vista de que ese es el límite externo. Otra técnica, exclusividades, negocios exclusivos. Esta
compañía de juguetes vino y presentó el caso contra Toys R Us. En los estándares europeos sería la posición dominante en el mercado de ventas al por menor de juguetes. Ciertamente son los suplidores más grandes de los Estados Unidos. Y ellos dijeron, miren, si nosotros llevamos a los fabricantes le dijeron, vamos a poner su juguete en nuestro anaquel y lo vamos a ver, pero siempre que usted no se lo venda a más nadie. Vamos a competir contra las tiendas de precio pleno y nosotros seremos los del descuento, pero no vamos a llevar su producto en nuestros anaqueles si ustedes se lo van a vender a otros vendedores por descuento. Y esto está en el Tribunal de Apelaciones en Chicago, y ese tribunal dijo, las exclusividades son una restricción irrazonable al comercio solo cuando una fracción importante de vendedores y compradores salen del mercado por causa de esa exclusividad. Y entonces resulta que es posible. Los negocios con exclusividades constituyen una ofensa bajo ciertas circunstancias. Esto lo voy a hacer rapidito. Esta es otra forma de exclusividad donde las compañías de supermercado hicieron contratos con compañías para hacer promociones, vender cupones y ese tipo de cosas. Y la compañía Menasha firmó contratos con supermercados que les permitía ser el proveedor exclusivo de estos materiales promocionales. Y eso se consideró que no es anticompetitivo, es simplemente un acuerdo. Y la corte dice, mira, los contratos exclusivos son una forma importante de la competencia. Competencia para ser la compañía exclusiva. Ahora, si el contrato era por 20 años, entonces podría considerarse ilegal. Pero si dura una cantidad de tiempo comercialmente razonable, entonces se consideraría que no es ilegal. ¿Hay alguien aquí que no sabe lo que es Facebook? El que no sepa, que levante la mano. ¿Hay alguien que sí sabe lo que es MySpace? ¿Alguien aquí sabe lo que es MySpace? MySpace era el monopolio antes de Facebook, antes de crearse Facebook. Era un monopolio tan valioso que Rupert Murdoch, de la corporación de noticias, pagó $500 millones para comprarlo. El año pasado lo vendieron por 38 millones. Una leve pérdida. Tenían un monopolio. Ahora Facebook tiene ese monopolio. ¿Usted cree que Facebook se duerme tranquilamente en la noche? No. Porque están preocupados de algunos chiquillos en algún dormitorio en Bangalore, India, pensando en una nueva idea. Entonces, una vez más, que algo que mencionó Tomás, puede que tengan poder de mercado, puede que no. Yo creo que en ciertos mercados sí lo tienen, Facebook, pero están libres de competencia. Realmente pueden seguir subiendo los precios, no cobran por eso, pero pueden seguir metiendo más y más publicidad u otras cosas que hacen difícil el uso de Facebook sin temor de perder su posición. En 1858, el economista Sedgwick de Inglaterra escribió un artículo, Competencia para el campo en vez de competencia dentro del campo. Quedó sin usarse hasta los años 60, donde Harold Densett escribió un artículo de por qué regular a los servicios públicos. Eso lo resucitó y luego apareció el Internet. Y lo que vemos es que en algunas instancias hay monopolios sucesivos, competencias para ser el monopolista. Y ahora hay que decidir, tenemos que atacarnos por esta cosa de monopolios, o si ellos pierden su ventaja, seguirán y vendrá otro y no habrá que preocuparse. Esa es una pregunta abierta, porque hay efectos que pueden causar un monopolio de larga vida, y a veces puede ser un monopolio bastante efímero y de vida muy corta. Dije que regresaría sobre el tema de Microsoft. Este es un caso de los Estados Unidos contra Microsoft, porque echaron a Netscape Navigator, sacaron del negocio promoviendo su navegador. Ellos hicieron varias cosas, como dije anteriormente. Las prácticas de exclusión se limitan solamente por la imaginación del hombre.
ya sean que sean legales o no, se limita por nuestra habilidad de analizarlo de forma económica. Y ellos habían puesto una restricción de la habilidad de los fabricantes Gateway Prime y otros. Todos quieren cargar Windows en sus computadores o sus ordenadores. Cuando compras un ordenador, a menos que compres una Mac, vas a comprar una computadora o un ordenador que venga con Windows y con Internet Explorer. Netscape Navigator no estaba ahí porque Microsoft le dijo a ellos y a Dell, no les vamos a vender a Windows, y eso significa que no van a tener negocio si ustedes permiten que Netscape Navigator cuando ustedes lo venden. La gente que quiere Netscape Navigator lo puede bajar, toma un par de horas con la línea LAN en esa época, o pueden comprar un disco para bajar el programa, pero realmente vas a querer bajar Netscape Navigator para hacer todo ese proceso, ¿verdad? Así que hay una variedad de esos aspectos. Ellos dijeron, bien, a los diseñadores de software dijeron, bueno, aquí hay un kit para desarrollar aplicaciones que serán que cumplen con Windows o que son compatibles con Windows, y simplemente mintieron. Era un fraude. Las herramientas no eran compatibles en cuanto a la aplicación, y al hacer esto básicamente previnieron a las personas de desarrollar aplicaciones que funcionarían en cualquier plataforma que no fuese Windows como sistema operativo. Así que ellos desarrollaron varias prácticas para mantener el monopolio. Ellos obtuvieron el monopolio legalmente. Mi hipótesis es, y me siento muy confiado al respecto, de que Microsoft y Bill Gates personalmente dio más valor al consumidor en toda la humanidad que cualquier otro producto en todo el mundo anteriormente, y eso le dio el monopolio. Ellos llegaron primero, así que tenían un monopolio por definición, pero lo preservaron con prácticas de exclusión y fraude, y esto ha pasado por mucho tiempo. Todavía tienen más del 90% del sistema operativo de los consumidores. Apple tiene el otro porcentaje. Así que no podemos ser que la competencia puede o no puede ser realista en cuanto a una amenaza para el monopolio. Finalmente quiero decir, en cuanto a estas decisiones que debemos tomar, tenemos que pensar en el riesgo de tipo 1 y tipo 2, los errores de estos dos tipos. Si las leyes de competencia prohíben una práctica porque tienen algunos efectos adversos, podrían estar haciendo un error. La corte puede estar haciendo un error. Si ellos permiten una práctica que en realidad es anticompetencia, podrían también estar cometiendo un error. Así que nosotros queremos tener alerta, estar alertas a las posibilidades de saber que estamos cometiendo un tipo de error u otro, y particularmente en el control de las fusiones, porque si una fusión se permite y se comprueba que es anticompetencia, eso en última instancia se va a corregir en el mercado a través de nuevas entradas, nuevas tecnologías. Podría tomar tiempo, pero esto pasará. Si la fusión no se permite, cualquier beneficio que podría darse al consumidor se pierde y no serán recuperables. Así que se tiene que tener este dedo en la escala como para poder definir, considerando X y Y, permitamos que la fusión avance. Y la práctica casi universal en cuanto a las fusiones, como mencionó Tomás, el sniff test, si incrementamos el precio 5%, y si la fusión se aprueba y las compañías pueden aumentar el precio solamente 5%, entonces permítalo. Eso es lo mismo que decir, bueno, hay menos riesgo en permitirlo y tener un pequeño incremento de precio al no permitirlo.
Si lo iban a subir un 10% y pensamos que ellos pueden tener un incremento de 10%, entonces no nos arriesgamos. Y esta es la práctica en el Reino Unido, en la Unión Europea y en Estados Unidos. El 5% es arbitrario, no hay una justificación calculada, simplemente